En el mundo del cómic ha sido frecuente que con la creación de un género o la aparición de un cierto tipo de colecciones, el resto de editoriales o empresas quisieran tener su parte del pastel, sobre todo si esta adaptación viene acompañada de un éxito seguro. Ocurrió con las historias de romance que aparecieron a finales de los años 40, con la llegada del western al medio o el asentamiento de unas colecciones de carácter más adulto durante los años 50. De alguna manera, el cómic ha sido un mundo en el que es complicado diferenciar las copias de las influencias, y eso mismo ocurrió en la génesis de los superhéroes. A los pocos meses del lanzamiento del primer número de Action Comics, las historietas empezaron a saturarse de hombres en traje de licra ceñida, que podían volar y eran tan fuertes y resistentes como el metal. Pero entre todas estas versiones o copias, una destacó frente a todas las demás. Una muy inesperada, que lograba combatir al propio Superman en las páginas, popularidad y finalmente en los juzgados, iniciando un debate que se mantiene hasta el día de hoy. ¿Estamos hablando de Shazam, tan solo una copia de Superman? En este vídeo se intercalan los nombres de Shazam y Capitán Marvel, debido al cambio de apodo que este héroe ha vivido a lo largo de su historia. Billy Batson, un joven huérfano, intentaba ganarse la vida con trabajos mal pagados y durmiendo en las estaciones de tren de su ciudad. En una de estas noches en las que ejercía como vendedor de periódicos, un misterioso hombre encapuchado le ordenó seguirle por los pasillos y los túneles del Metropolitano, hasta llegar a un andén que Billy desconocía. Ambos se montaron en un tren con misteriosas inscripciones, que paró en una extraña caverna. Billy, aún con los periódicos en mano, es conducido a una estancia ancestral, en cuyas paredes aparecían representados los 7 enemigos del hombre. Al fondo de esta, un anciano recibe al joven, un anciano que al grito de Shazam revela su nombre, al mismo tiempo que un relámpago ilumina toda la estancia. Por más de 3000 años, este anciano ha estado usando sus poderes para luchar contra las fuerzas del mal, que trataban de extinguir al hombre sobre la faz de la Tierra. Unos poderes que le han permitido observar toda la historia del mundo y de sus habitantes, y es por ello que el anciano ha elegido a Billy Batson, por su bondad y valentía, para combatir a los males que se han infiltrado en la sociedad y que continúan amenazando al mundo. La sabiduría de Salomón, la fuerza de Hércules, la estamina de Atlas, el poder de Zeus, el coraje de Aquiles y la velocidad de Mercurio. Atributos que serán otorgados al joven si éste pronuncia su nombre. ¿Shazam? De nuevo, una nube negra y un relámpago permiten la aparición de un hombre adulto, el Capitán Marvel, cuya labor será el proteger a los pobres y abandonados, ayudar a aquellos desviados y eliminar al mal en cualquier lugar. Para transformarse de nuevo en Billy Batson, Marvel deberá pronunciar el nombre del anciano de nuevo, que muere tras ayudar una vez más a la humanidad. La cotidianidad vuelve a la ciudad, representado con un Billy que vuelve a vender periódicos a la salida de la estación. Wish Comics número 2 fue la revista elegida para la primera aparición del conocido como Capitán Marvel. En su primera aventura, Billy Batson intentaba conseguir un trabajo para el periódico Morning Herald, deteniendo por el camino a un científico loco que chantajeaba al gobierno con destruir sus sistemas de radio a menos que estos le entregaran $50 millones. Este acto heroico sería realizado por su contraparte adulta, Shazam, que logró detener al Dr. Sivana y entregarlo a la policía. Al mismo tiempo, Billy conseguía su primer trabajo como reportero a distancia. Wish no fue un éxito en su primer número, pero la llegada de Marvel en el segundo disparó las ventas. Posiblemente la fama del personaje se debía a que por primera vez un chico era el protagonista de estas historias, aunque para ejercer como héroe se convirtiese en adulto, a su peculiar estilo gráfico o a su origen más único. Sea como fuere, Capitán Marvel se convirtió en un héroe más, pero uno de los más famosos. Era la estrella de Wish Comics, creado en 1939 y desarrollado por el guionista Bill Parker y el artista Charles Clarence Beck, logrando de paso acaparar el interés de todos sus lectores. El estilo de Clarence Beck, como mencionamos, no era el parecido al de otros dibujantes. Si bien H.G. Peters en Wonder Woman incluiría cierto tipo de personajes caricaturizados, el estilo del mundo y de sus protagonistas seguía siendo el imperante por la época, y que otros autores como Shuster, Kane o Robinson mantenían. El dibujo en Shazam parece asemejarse más a lo que años después sería el cómic cartoon europeo. Cuando Billy Batson era un niño, tanto el mundo como el dibujo eran más simples, como si los autores quisieran representar la inocencia de la niñez.
Sin embargo, cuando el superhéroe aparecía, los escenarios, personajes y situaciones eran más adultas, más peligrosas, y en esos momentos había que salvar al mundo. Debido al temprano éxito del personaje, en la editorial Fawcett decidieron imitar lo que un año antes había hecho National con Superman, el desarrollar una colección paralela. Mientras que en Wish Comics seguiría compartiendo páginas con otros personajes como Spy Smasher o Scoop Smith, en las aventuras del Capitán Marvel, el superhéroe podría tener más de 60 páginas únicamente dedicadas a combatir el mal en el mundo. Y claro, para publicar cada 2 meses, Beck debía delegar y contratar a nuevos dibujantes. La historia inaugural para la colección individual fue dibujada por los prometedores Jack Kirby y Joe Simon, cuya narrativa y calidad se dejaban ver entre los paneles. Sin embargo, su contrato con Fawcett no fue del todo satisfactorio, y el dúo no volvió a aparecer en la colección. Los argumentos presentes tanto en Wish Comics como en Captain Marvel Adventures eran los arquetípicos de la Edad de Oro. En un número, Shazam podría derribar a un simio de circo sobre el obelisco de Washington, y en otro derrotar a un científico loco como era el Rey del Cráter. Solían ser historias autoconclusivas y que terminaban con la victoria de Marvel y la restauración del bien, pero esto no impidió la proliferación de villanos a cada número, sin abusar de los que la serie haría habituales. Shazam rescató a princesas secuestradas, combatió contra su doble, en un ambiente de misterio y de terror derrotó al diablo del pantano, al Dr. Sar y su gas hipnótico, piratas, gigantes, químicos. El Dr. Sivana se convirtió en su némesis, un científico loco desde cuya base en Venus maquinaba innumerables planes para evitar que Billy y el Capitán salvasen el mundo. Además, la serie puede enorgullecerse de presentar a uno de los primeros supergrupos de villanos, formado por Iván el Terrible, César Borgia, Atila el Uno y Calígula. Estos enemigos del bien se unieron con intermediación del mismísimo diablo para entregar sus fuerzas e inteligencia a un preso, que al igual que en el proceso de transformación de Billy, debería gritar sus iniciales para convertirse en el temido Ivac, uno de los antagonistas más poderosos de su época. Aparecieron villanos, pero también algunos aliados, entre ellos la conocida como Familia Marvel, formada por el propio Capitán, otro joven, Freddie Freeman, que ejercía el bien bajo el nombre de Capitán Marvel Jr. Mary Batson era Mary Marvel. Tal, Fat y Hillbilly eran los tenientes Marvel. Cada uno de estos hacían apariciones en sus series propias, pero era en la serie Marvel Family donde se juntan en diferentes historias, y como podréis ver, con unos estilos de dibujo muy diferentes entre sí. Respondiendo a la pregunta del vídeo, ¿era Shazam tan solo una copia de Superman? Respecto al aspecto físico, el Capitán Marvel y Superman eran dos hombres adultos y musculosos, con un gran parecido en sus facciones, posturas y estilos de combate. Ambos tenían una doble vida, sospechosamente relacionada con el periodismo, Clark como escritor y Billy como reportero, aunque posteriormente también será redactor. Y ambos portaban un traje con capa, que se convirtió para los dos en un elemento icónico. Sin embargo, a la hora de puntualizar estos matices es cuando podremos ver más claras las diferencias. Mientras que Superman mantenía su físico, aún como Clark Kent, Billy tenía que convertirse en Shazam para ayudar a los demás. Sí, Clark era reportero para el diario entonces conocido como Daily Star, pero esta identidad secreta servía como pretexto para escribir una difícil relación amorosa con su compañera de trabajo Lois Lane. Billy acabó trabajando en la prensa porque había leído un anuncio y necesitaba el dinero. Y respecto al traje, es recomendable comparar a estos dos personajes con otras copias del Hombre de Acero, para darse cuenta lo único y diferente de ambos atuendos. La capa del Capitán Marvel no era una convencional, era blanca, con florituras y al hombro. El traje rojo daba la sensación de ser más ceremonial y mítico que el de Superman, y estaba claro que Flash no podría ser el único super que portase como logotipo un rayo. Superman era el héroe más fuerte y Shazam el mortal más poderoso. Héroe y mortal, esa era la gran diferencia. Como comentábamos al principio, hay una fina línea que divide inspiración de plagio, y aunque en su contexto Marvel pueda parecer un plagio, es en su desarrollo que demuestra sentarse en la inspiración, aportando conflictos, situaciones y poderes diferentes a los del Hombre de Acero. Pero esta reflexión no fue dada por la casa creadora de Superman, National Comics, que desde 1941 intentó que se dejase de publicar a este héroe tan popular. 10 años después, el juicio entre Fawcett y National tuvo lugar, y el veredicto falló a favor del Capitán Marvel y de sus socios.
pero el poder que albergaba la empresa de Superman, Batman y Wonder Woman era tal que continuaron presionando a las cortes y a la editorial rival. Finalmente, la empresa encargada de Wish Comics, siendo conscientes de las pérdidas derivadas de estos juicios, firmó un acuerdo extrajudicial con DC Comics. Por más de $400.000 como indemnización, Fawcett dejaría de publicar al Capitán Marvel y a sus demás personajes. Para salvarse de la quiebra, acabó vendiendo sus licencias a editoriales emergentes como Charlton Comics, despidiendo a sus autores como Charles Clarence Beck y al guionista que acabó encargándose de la serie durante muchos años, Otto Binder. Billy Batson no volvería a gritar su icónico Shazam durante muchos años. Un vacío que una editorial emergente durante los años 60 y consolidada durante los 70 aprovechó para bautizar a su nuevo personaje, el Capitán Marvel, evidentemente de Marvel Comics.